Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Gente Bien con Marisela. Gracias por compartir con nosotros nueva vez. Para hoy tenemos un tema muy interesante y que gran parte de la población pues padece. Hablaremos ampliamente de lo que es la diabetes y para conocer sobre esta enfermedad nos visita la doctora Nalini Campillo, quien es diabetóloga, además de podiatra. Con ella vamos a conversar acerca de esta enfermedad, cuáles son las consecuencias, posibilidades de otras personas pues sufrir de esto, si puede ser por herencia o no, en fin, trataremos ampliamente con la doctora Campillo sobre este tema y más adelante también tenemos otras declaraciones como es la del nuevo ministro de Trabajo, así como la del presidente Fernández y la ministra de Educación. Pero vamos primeramente a darle la bienvenida a la doctora Campillo. Doctora, gracias por compartir con nosotros y sobre todo por el tiempo que sabemos que ha dedicado para llegar hasta acá. Muchas gracias, Marisela. Gracias a ti por invitarme. El tema de la diabetes es interesante porque realmente gran parte de la población, no solo aquí en el país, sufre o padece de esta enfermedad, sino también a nivel mundial. Pero explícanos un poquito, doctora, antes de conocer ampliamente acerca de esta enfermedad, ¿qué es la diabetes? ¿Cómo se produce? ¿Cuál es la historia? ¿Desde cuándo se habla de este tipo de males, así podemos llamarle? Mira, realmente la diabetes es un padecimiento mundial. Nosotros los médicos decimos que es una pandemia. Una pandemia se refiere a una enfermedad que afecta a todo el mundo. Y nuestro país, nuestra isla, no está exenta de eso. En República Dominicana vemos 9 millones de personas y de esas 9 millones, 1 millón es diabético conocido. O sea, de los 9 millones hay 1 millón de diabéticos. Esas son estadísticas de hace aproximadamente 5 años. Cuando hablamos de diabéticos conocidos, estos son los que van a consultas, los que se logran diagnosticar, o sea que posiblemente existen otras personas que padecen de la diabetes, pero que aún no lo muestran saben interés. Porque no tienen síntomas. Pero vamos a hablar un poquito primero de lo que es la historia y quizás ahí podemos tener un poquito del apoyo audiovisual para hablar un poquito desde cuándo se habla de la diabetes, porque no es desde ahora. Estamos hablando de la diabetes de 1500 años antes de Cristo. Wow. Cuando por primera vez un médico, que en aquella época no tenían los medios audiovisuales que tenemos ahora, ni tienen los libros, ni todo lo que nosotros podemos utilizar para investigar, antes no tenían eso. La tecnología ya no tenían mucho. Claro. Entonces esos médicos en aquella época diagnosticaban en base a lo que veían, a la observación. Y ellos se dieron cuenta de que el paciente llegaba a ellos orinando mucho, tenía mucha sed, tenía mucha hambre y perdía peso. Entonces ellos describieron esto en un papiro que es un papel que se encontró sobre las piernas de una momia. Hoy en día ese papel es la evidencia científica de que existe lo que se llama diabetes en el mundo. Me parece, doctora, que usted tiene algunas imágenes. Tenemos las imágenes. Si la podemos compartir con el público sería un poco interesante. Fabuloso. Para ilustrar más sobre esos pronunciamientos que usted lleva a la población a través de nuestro espacio. Decía usted, doctora, que se conoce 1500 años antes de Cristo. Así es. O sea que estamos hablando de que las primeras imágenes y la evidencia real de que hay diabetes en esa época viene gracias a ese papel que nosotros tenemos. Ustedes me avisan cuándo, ¿sí? Aquí la tenemos ya en pantalla. Bien. Esta imagen que ves ahí es la momia sobre la cual había un papel que se llamaba papiro. Este papiro es ese que ves ahí, se llama papiro de Ebers, porque Ebers fue que lo descubrió. Como sabemos, el papiro es un tipo de papel que se hacía en esa época del árbol del papiro. Y en la Universidad de Leipzig, en Alemania, es que se encuentra esa evidencia de que se habló de diabetes. Te mencionaba que la diabetes mellitus, los médicos le pusieron este nombre debido a que observaban a los pacientes que tomaban mucha agua y ellos pensaban que era una enfermedad del agua. Entonces la palabra diabetes significa mucha agua y mellitus significa con sabor a miel, porque ellos vieron que las hormigas se acercaban al agua, a la orina, y era una orina dulce. De ahí es que viene el nombre de diabetes mellitus. ¿Quiénes son las personas que se entiende que tienen diabetes? Bueno, ahí vienen los que son los signos y síntomas de la diabetes. Usted mencionaba al principio que estas personas pierden de peso, mucha hambre, mucha ansiedad, sed, mucha orina, toman mucha agua, orinan mucho, pierden peso
y comen mucho. Estos son los principales síntomas que una persona puede decir, déjame ir al médico, donde un especialista, porque posiblemente pueda tener esa Estos son los enfermedad. signos y síntomas conocidos de la diabetes. Pero ¿qué pasa? Al principio te decía que ese 1 millón de dominicanos que tienen diabetes son conocidos, porque hay un 50% de personas que no tienen síntomas. Y ahí es donde viene, la enfermedad no se manifiesta con mucha sed, mucha orina, mucha agua, sino que nos damos cuenta cuando ya nos hacemos una prueba. Y ahí es que viene la imagen que tienen a continuación. Que el 50% de los pacientes en Estados Unidos no han sido diagnosticados. Wow. Porque no tienen signos ni síntomas. Entonces ha pasado ya 5 años antes del diagnóstico. Y 5 años de una enfermedad que no se ha tratado significa que ya ha hecho estragos en el paciente. Entonces, cuando el paciente viene a diagnosticar la diabetes, ya hace 5 años que la diabetes está haciendo daño en ellos. Por eso mucha gente cuando va al médico y le encuentran una glicemia alta, el doctor le dice, pero es que esto no puede ser de ahora. O sea, a mí me luce que tú tienes diabetes hace mucho tiempo, pero no te has dado cuenta. Realmente es penoso que la persona tenga que esperar quizás ya que se sientan algún síntoma a esta magnitud para poder llegar hasta el médico. Entonces ahí viene el por qué nosotros le decimos quiénes tienen que hacerse la prueba de azúcar. Si me lo preguntas, yo te diría que todo el mundo debe de hacerse una prueba de azúcar en sangre. Sin importar la edad, doctora. Sin importar la edad, sin importar el momento. Pero hay grupos específicos de personas que tienen que hacerse la prueba de azúcar, que son los que vamos a presentar ahora a continuación, en las imágenes que vamos a ver. Entre este grupo, doctora, están pacientes que tienen quizás sus padres o algún familiar que padecen la enfermedad. Precisamente, personas que son obesas, personas que tienen un índice de masa corporal que ya está determinado con sobrepeso u obesidad, personas que tienen un papá, una mamá, o sea, familiares de primer género sanguíneo, personas mujeres que han tenido hijos más de 9 libras al nacer, como podemos ver en la pantalla, y personas que tienen más de 50 años que ya tienen enfermedad coronaria, y personas que tienen triglicéridos y que tienen alteraciones, que en alguna vez el azúcar les salió alta, son personas que ya tienen que hacerse la prueba todos los años. Doctora, ¿continuamos con los pacientes? Sí, continuamos con las imágenes. Estos valores que ves en pantalla son los valores que nosotros entendíamos que era lo normal en la diabetes en ayunas. Pero ya hoy en día esos valores han disminuido y ya no es 70 a 110, sino que en ayunas el valor normal es de 70 a 95. Lo que significa que cada vez los niveles de azúcar tienen que ir descendiendo por la gran cantidad de personas que tienen intolerancia a los carbohidratos y diagnósticos que cada vez en diabetes son más tempranos, que debemos de hacerlo más tempranos. Me gustaría explicarte un poquito. Sí, claro, doctora, qué es en sí la diabetes para que la gente, si la entiende, puede pues prevenirla y puede al mismo tiempo tratarla. Porque muchos pensamos, doctora, que la diabetes es simplemente un problema de azúcar y algunos se limitan a comer dulces, bebidas con alcohol, quizás ser un poquito más moderado a la hora de ingerir carbohidratos, pero otros no sabemos más de ahí. Ok, en esta imagen vamos a ver que todas las células de nuestro cuerpo están formadas tienen diferentes funciones y tenemos diferentes tipos de células. Todas las células se agrupan y forman un tejido y así tenemos el tejido del corazón. Todas las células se agrupan y forman el tejido del hígado. Todas tienen funciones diferentes, pero lo importante de todas ellas es que necesitan energía y esa energía es el azúcar. Esa energía nosotros la buscamos de los alimentos. La bolita amarilla representa el alimento que nosotros digerimos. Gracias a la digestión, ese alimento se convierte en azúcar y pasa al torrente sanguíneo. El azúcar es la molécula más sencilla de los alimentos y es la que necesitamos para poder correr, para poder caminar, para poder hablar. Una vez que nosotros comemos, el páncreas, que es un órgano que está detrás del estómago, produce la insulina. Una parte del páncreas tiene unas células que producen la insulina. Tan pronto comemos, envía un mensaje y sale la insulina del páncreas y se coloca en el torrente sanguíneo. Una vez que ya está en el torrente sanguíneo, va directamente a la célula. Y esos triangulitos negros que ustedes ven ahí, es donde la insulina se va a colocar y se llama sitio de acción de la insulina. La insulina es como un cuidador de la célula y es la que va a permitir la entrada de ese azúcar que está en la sangre a la célula para que la célula se alimente. Muy importante. Si la célula no se alimenta, vamos a tener problemas. ¿Qué ocurre con la diabetes? Con la diabetes no se produce la insulina.
Al no producirse la insulina, eso que tenemos en el torrente sanguíneo, que es el azúcar, no puede entrar a la célula y el paciente no se puede alimentar. Entonces lo que ocurre es que el azúcar se devuelve al torrente sanguíneo y el cuerpo tiene que eliminarla de alguna forma y la elimina a través de la orina. Por eso la orina del paciente con diabetes es una orina dulce. Y a esto se debe que vayan al baño con tanta frecuencia, ¿no? Que vayan al baño con tanta frecuencia, que pierdan peso aunque coman mucho. Y tú vas a ver personas que pueden haber sido obesas y que de buenas a primeras pierden 30, 40 libras, pero es porque sus células no se están alimentando. Doctora, ¿qué tanto cambia la vida del paciente? Hay muchos tipos de diabetes, ¿así es? Así es. Luego que una persona es diagnosticada con diabetes, ¿puede curarse o ya es una enfermedad de por vida? La diabetes es una patología para toda la vida. No importa qué tipo de diabetes. Es lo que nosotros llamamos una enfermedad crónica. Lo primero es que el paciente entienda que es un diagnóstico con el que lo tiene que aceptar para toda la vida, pero al mismo tiempo entender que no tiene que presentar complicaciones si se cuida. Es un paciente que va a vivir una vida feliz, una vida sana, no va a tener complicaciones si realmente entiende lo que es la diabetes, como lo acabamos de explicar ahora. Como tú muy bien dices, hay diferentes tipos de diabetes y las imágenes nos pueden ayudar para eso. Claro que sí, vamos a conocer acerca de los tipos, y cualquier tipo de diabetes es frecuente en las personas sin importar su edad, o es clasificada según la edad de las personas. O sea, ¿cómo logramos clasificar los tipos de diabetes? ¿Por el nivel de gravedad que tenga el organismo o por la edad? Realmente es por la etiología de la enfermedad misma. Hay 4 grandes tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es la frecuente en el joven, en el adulto, en el joven que tiene menos de 30 años. Ese es el paciente que no produce insulina, como vimos en la imagen. Entonces depende de la insulina para poder vivir. La diabetes tipo 2 es el paciente que tiene insulina, pero que ésta no actúa como debe de actuar, ni es la suficiente cantidad para poder utilizar sus carbohidratos. La diabetes tipo 3, o lo que nosotros llamamos otros tipos específicos de diabetes, es la diabetes que se produce por medicamentos, como es el caso de las cortisonas. La cortisona es una droga diabetogénica. Esos niños que tienen asma, esas personas que tienen asma crónica, que utilizan cortisona durante mucho tiempo, logran entonces pueden producir la diabetes. O el paciente que tiene un accidente automovilístico, que lamentablemente sufre un trauma a nivel del abdomen, su páncreas sufre, entonces es una diabetes secundaria a un accidente automovilístico. ¿Cuántas personas desconocen que luego de un accidente posiblemente puedan padecer de diabetes, doctora? De la misma diabetes se desconoce muchísimo. Hablamos todos los años sobre la diabetes y lamentablemente no tenemos, la gente no acaba de entender que es una patología crónica, que se puede vivir con ella, y necesitamos siempre pues continuar con esa información. Doctora, con su permiso vámonos a una pausa, y al regreso quisiera que usted me hable de las consecuencias que produce la diabetes, sobre todo en aquellas personas que no logran cuidarse ni llevar un tratamiento como se requiere. Está bien. Ya volvemos. Protección al usuario de la Superintendencia de Bancos presenta. Conoce tus derechos. Derechos de los usuarios de servicios financieros. Obtener toda la información y los documentos donde se establezcan los términos y condiciones del producto o servicio financiero que se contrata con indicación de la tasa de interés anualizada. Los contratos y demás documentos deberán estar escritos en idioma español, en letra no menor de tamaño 10, con caracteres legibles y claros. Oficina de Protección al Usuario, ProUsuario, Unicentro Plaza, 809-685-8141. Hay palabras que emocionan al mundo y consagran un país. Lo que todos quisiéramos aquí es que esta reunión termine con un abrazo. Hay segundos que unen a Latinoamérica. Hay un país en el mundo en el mismo camino de la verdad. Hoy Santo Domingo se ha convertido en la capital de la paz. Y hay un presidente que nos enorgullece. Dios bendiga a República Dominicana. Puedo decir que República Dominicana es
una capital del diálogo democrático para América Latina. Centro de Información Gubernamental. Instituto Dominicano de Aviación Civil, seguimos marchando hacia el progreso. Garantizamos la seguridad aérea. Pagua 095, Centro de Control Santo Domingo, puesta en contacto radar. Somos una voz que identifica a la República Dominicana. Nuestra visión son los más altos estándares técnicos y profesionales. Con todos nuestros procesos y servicios automatizados. Somos sinónimo de calidad. Con una sola misión. Con una sola visión. Con una sola voz. Servirte. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Gracias por continuar con nosotros en Gente Bien con Marisela y nuestra invitada especial en el día de hoy, la doctora Campillo, conociendo acerca de la diabetes, cuántas complicaciones, cuántas ignorancias de parte de todos nosotros, que muchas veces podemos padecer la enfermedad, sin embargo, ni siquiera nos imaginamos cuáles son los síntomas, pero para eso está la doctora Campillo con nosotros, para conocer un poco más y orientar a la población, sobre todo al público de Gente Bien. Doctora, le decía antes de irnos a la pausa, ¿cuáles son las complicaciones de la diabetes, pero sobre todo de aquellas personas que no se cuidan y que pueden padecer otras enfermedades? Tú sabes que esa pregunta es muy interesante.